Congruencia de triángulos. Para determinar la congruencia de dos triángulos es necesario y suficiente que tres elementos del primer triángulo sean congruentes a otros tres respectivos elementos del otro triángulo. Por lo menos uno de estos elementos siempre debe ser lado. Dos triángulos son congruentes si Bien, primer caso, LAL, que significa lado, ángulo, lado. Tiene dos lados congruentes y el ángulo comprendido entre ellos también congruente. Mira, el lado AC es congruente al lado DF, ¿no? AC es congruente al lado DF. El ángulo C es congruente al ángulo F. Y el lado BC, aquí tenemos el lado BC, es congruente al lado EF, ¿no? Entonces, estos dos triángulos son congruentes. Como en la primera definición que hemos dicho de congruencia, hemos dicho que al menos tiene que tener un lado de congruencia. En este caso hay dos lados que son congruentes, ¿no? Muy bien, acá, segundo caso. ALA, que significa ángulo, lado, ángulo. Tiene un lado de igual medida y los ángulos adyacentes a dicho lado respectivamente congruentes. Mira, aquí tenemos el lado AC es congruente al lado DF. El ángulo C es congruente al ángulo F. Y el ángulo A es congruente al ángulo D. Entonces digo que el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Bien, seguimos. Tercer caso. LLL, que significa lado, lado, lado. Tiene sus tres lados respectivamente congruentes. Mira, el lado AB es congruente al lado ED. El lado AC es congruente al lado DF. Y el lado BC es congruente al lado EF. Quiere decir que estos dos triángulos son congruentes, ¿no? El triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Cuarto caso. Si tienen dos lados de igual medida y el ángulo que en cada triángulo se opone al mayor de dichos lados deben ser de igual medida. Muy bien, mira, si aquí tenemos dos triángulos, estos dos triángulos, dos lados son congruentes, el lado mayor debe ser igual al lado mayor del otro triángulo, ¿no? Quiere decir el ángulo A es congruente al ángulo D. El lado AB es congruente al lado DE. El lado BC es congruente al lado EF, ¿no? Muy bien, en conclusión, estos dos triángulos son congruentes. El triángulo ABC y el triángulo DEF son congruentes. Bien, aplicaciones de la congruencia de triángulos. Teorema de la bisectriz. En este caso, la bisectriz del ángulo AOB, su bisectriz va a ser OP, ¿no?
Muy bien, aquí nos dice que todo punto perteneciente a la bisectriz. Vamos a ver el punto que pertenece a la bisectriz. El punto P pertenece a la bisectriz, ¿no? Muy bien, dice todo punto perteneciente a la bisectriz de un ángulo equidista de los lados de dichos ángulos. Muy bien, mira, el punto P va a equidistar a dichos ángulos al lado OA, que va a ser perpendicular al lado OA. El punto P, si equidistamos, va a ser perpendicular al lado OB, ¿no? Y también que el lado AP es igual al lado PB. Muy bien. Y el lado OA va a ser igual al lado OB. Hemos formado dos triángulos congruentes, ¿no? Estamos hablando aquí del caso lado, 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 ¿no? Y también de los ángulos también aquí son iguales. Quiere decir que estos dos triángulos son iguales, ¿no? El triángulo OAP y el triángulo OBP son triángulos congruentes. Muy bien, seguimos. Teorema de la mediatriz. Dice, todo punto perteneciente a la mediatriz de un segmento equidista de los extremos de dicho segmento. Mira, esta es la mediatriz del lado AB. La recta L es la mediatriz del lado AB. Muy bien, ¿qué quiere decir? Vamos por el concepto. Todo punto perteneciente a la mediatriz, el punto P pertenece a la mediatriz. Dice, todo punto perteneciente a la mediatriz de un segmento equidista de los extremos de dicho ángulo, de dicho segmento. Muy bien, de los extremos. Del extremo me están refiriendo al punto A y al punto B. Es decir, que el lado PB va a ser igual que el lado PA, ¿no? Y se va a formar dos triángulos congruentes, ¿no? El triángulo APM va a ser congruente al triángulo MPB. Son dos triángulos congruentes. ¿Por qué? Porque los dos tienen los tres mismos lados, tres lados iguales, ¿no? Son triángulos congruentes. Teorema de los puntos medios. El segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo al tercero y tiene la mitad de la longitud. Muy bien, mira, tenemos el triángulo ABC. El punto M es el punto medio del lado AB, ¿no? Quiere decir que al segmento AB se ha dividido entre dos y el punto medio va a ser M. Es decir que AM va a ser igual a MB. En el otro lado del triángulo tenemos el lado BC. Su punto medio es N. Muy bien. Quiere decir que BN va a ser igual a NC. Y el segmento formado por los puntos medios, es decir, M y N, es paralelo al tercer lado del triángulo. ¿Quién es el tercer lado del triángulo? AC. Estos dos segmentos son paralelos, el segmento AC y el segmento MM, ¿no? Muy bien, y nos dice que el lado AC es el doble del lado MN, ¿no? El lado AC es el doble del lado MN. Muy bien, es decir que si yo pongo AC vale 2X, el lado MN va a valer X. Es el teorema de los puntos medios que lo vamos a utilizar mucho en lo que es en este tema y el resto de temas que continuarán. Muy bien, este es muy importante y espero que lo tomen en cuenta porque
Estos son detalles muy importantes para que resuelvan los ejercicios. En el primer caso, dicen los colorarios, si por el punto medio de un lado del triángulo trazamos una paralela hacia uno de los otros lados, entonces el tercer lado queda dividido en dos segmentos iguales. Pues mira, tenemos este triángulo ABC, ¿no? Y solamente nos dan el punto medio que es M. El punto medio que es M. Muy bien, y ese punto medio vamos a trazar un segmento paralelo a AC, ¿no? Paralelo al lado AC, ¿no? Hacer paralelos al lado AC quiere decir que al intersectar, en este caso intersectado en el punto N, ese punto N va a ser el punto medio del lado BC, ¿muy bien? Del lado BC. Es muy importante. En el otro caso, en un triángulo rectángulo, mira, en un triángulo rectángulo, la mediana relativa a la hipotenusa es de igual medida que la de los segmentos en que la divide, ¿no? Muy bien, mira, tenemos el triángulo ACB, recto en C. Quiere decir que el ángulo C va a medir 90 grados. En el vértice C, ¿no? Se traza la mediana relativa a la hipotenusa y va a intersectar en el punto M, ¿no? Como es mediana, va a dividir el lado AB en dos partes iguales. Aquí la propiedad nos dice que la mediana también va a ser igual medida, es decir que el lado CM, que es la mediana, va a ser igual al lado AM y al lado MB. Muy bien, al lado MB. Y CM va a ser igual a AB sobre 2. Ya esto es una ecuación, ¿no? Que se sobreentiende del análisis que hemos hecho, que CM es igual a AM y es igual a MB. Muy bien, espero que les haya gustado y vamos a pasar por algunos problemitas. Bien, vamos a resolver este problema. Dice, según el gráfico, aquí vemos el gráfico, ¿no? Bien, el lado BC es igual al lado CD. El lado BC, por aquí está el lado BC, es igual al lado CD. Quiere decir que el punto C es el punto medio del lado BD, ¿no? O bien, datos del problema me dice que el lado BC, que lo voy a representar con un rectangulito, es igual al lado CD. Aquí está el lado CD, ¿no? Muy bien. Y también me dice que, datos del problema, que CQ es igual a 4. CQ es igual a 4. Aquí está CQ, esa longitud vale 4. Ahí está. Bien, calcular el valor de PC. El valor de PC. Muy bien. Mira, vamos a analizar un poquito lo que es el teorema de la bisectriz. Sabes que un ángulo es formado por dos rayos que se intersectan y en este punto es el punto de intersección que lo representaba con la letra, con la vocal O. Con la vocal O. Muy bien. Y OX es la bisectriz de este ángulo, ¿no? Donde divide el ángulo en dos partes iguales. Bien, tú sabes que un rayo está formado por puntos consecutivos. Voy a coger cualquier punto, el punto P. Este punto P que lo he representado, al que estar a su lado de los ángulos, me va a formar un ángulo de
90 grados. Va a formar un ángulo de 90 grados. Y esta longitud, de igual forma, para acá, para el otro lado del ángulo, también me va a formar un ángulo de 90 grados. Y estas distancias son iguales, ¿no? Estas dos distancias son iguales. Aquí el punto de intersección le voy a poner el punto A, y acá el punto de intersección le voy a poner el punto B. Muy bien, y nos damos cuenta que he formado dos triángulos congruentes. Para que sean congruentes, mira, hay un lado en común, el lado OP, ¿no? Para el triángulo OAP y para el triángulo OPB. Y sus ángulos también son iguales. Mira, si a alfa se le pone un punto azul, a alfa también se le pone el punto azul. Mira, el ángulo se le pone el lado OP y acá a 90 también se le pone el lado OP. Quiere decir que este ángulo, le voy a poner un ángulo beta, se le pone el lado OA, ahí está. Este ángulo también tiene que ser beta, ¿no? Mira, alfa 90, beta, alfa 90, acá también sería beta. Que alfa más beta van a sumar 90 grados, más 90, 180 grados. Muy bien, el lado que se lo pone es el lado OB. Va a ser igual, el ángulo que se lo pone a beta, el lado OA, van a ser iguales. Muy bien, analizando eso, el lado OA es igual al lado OB. Y el lado AP es igual al lado PB, ¿no? PB. Ahí está. Mira, esto de aquí lo vamos a reemplazar acá. Mira, 90, 90. Igual forma, 90, 90, ¿no? Quiere decir que el segmento OAC va a ser la bisectriz. Va a ser la bisectriz del ángulo PAQ, ¿no? O bien, va a ser la bisectriz del ángulo PAQ. Si es la bisectriz, divide el ángulo en dos partes iguales, ¿no? Si todo vale 2 θ, entonces cada porción le toca θ y θ. Muy bien, θ y θ. Ahí está. Y también hemos dicho, ¿no? También hemos dicho que CQ, en este caso, estas distancias también vienen a ser iguales, ¿no? Mira, aquí BP va a ser igual a AP, ¿no? Es decir que C es un punto de la bisectriz, ¿no? Aquí equidistado y formado un ángulo de 90, de igual forma acá, y decir que estas distancias son iguales. Es decir que también va a valer 4. Y esa sería mi respuesta, ¿no? Entonces, PC va a ser 4. Sería mi respuesta, ¿no?